Es Olga Edwiges, ¿verdad? Sí, así es. Valencia. ¿Y tu segundo apellido? Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, Luis, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué lada vienes. Sí, está haciendo frío fuera. Oye, Olga, pues estamos dando la noticia de que mañana van a empezar una obra de concertación que le dicen el Semecop. En el Covach a las 11 de la mañana. ¿Van a poner un tejabán o van a hacer toda la cancha? ¿Cuál es el plan? Es nada más el tejabán, Luis. Es nada más el tejabán. Ya después vamos a trabajar con la cuestión de electrificación. En el proyecto no viene lo que es las luces y eso. Sí. Y no es la cancha, porque la cancha ya la tenemos. Es nada más lo que son la estructura del tejabán, ¿no? ¿Va a ser la cancha 1 o 2? La 1 es, digamos, la que está más pegada a las aulas. La 2 es... Sí, haz de cuenta que es la 1 es donde está una terminal eléctrica, donde está una subestación así. Sí. En esa no, es en la otra. En la primera cancha que se hizo. Muy bien, y ella es la directora del Covach, pero además de ser una muy exitosa directora del Covach, pues una vez yo esa subestación por flojo, en un entrenamiento del básquet, te estoy hablando de los 80s, llegué a entrenar y por flojo me brinqué el cerco, no di la vuelta, porque llegué tarde, obviamente, y todos, y llegué, y me brinco el cerco y estaba esa subestación y tenía un medidor, y ¡zas! Que lo piso para apoyarme y se cae y se fue la luz y ya no hubo entrenamiento ni nada. Fíjate nomás. La que la travesura, ¿no? me estoy acordando en este momento. Pero lo hacen en la casa de mi mamá y yo enojado, ¿no? Tiraron el medidor. Pero bueno, ahí está. Va a ser entonces la cancha que está más para acá. Muy bien, pues qué bueno, porque el deporte en el Covach es ahorita una tradición fuerte, ¿eh? Tienen uno de los mejores equipos del estado. Así es. Es una maravilla. Y cuando son covachadas, pues refrendan el título los muchachos y todo. Y ganan, y nadie les puede ganar, ¿no? Así es. Y no es selección, es el equipo de los alumnos. Exacto. Ahí no becan a nadie, nada. Ahí son los alumnos que llegan. Y todos los que llegan quieren jugar con el Covach, curiosamente. Así es uno de los atractivos para entrar a Covach, ¿no? A los que les gusta el deporte. Ser coyotes, ¿no? Pues ahí está. Muy bien. Y a los que les gusta la academia también está muy alto y muy valorado. Ahí está Néstor, que es muy destacado, me entero yo, ¿verdad? Así es. Es uno de nuestros alumnos de concurso, como le decimos, ¿no? Que ha concursado en oratoria o concursado. Mañana va a un concurso de los masones, ¿no? De masónica. Y luego nos recitas algo. Es oratoria. Es oratoria. Es oratoria. Sí. Pero también en otros concursos ha estado Néstor, muy exitoso, muy talentoso alumno. Sí, aquí está con nosotros y está contento, pues, muy contento, creo yo, y bueno, nos divertimos mucho y aprendemos mucho mutuamente. Muy bien, Olga, pero el motivo que yo te invité aquí a Contenido 360 es porque tuviste el privilegio y tuviste sobre todo la magnífica oportunidad de ser parte de un centro multidisciplinario y además multinacional para evaluar el sistema educativo de Estados Unidos, entiendo yo, algunas ciudades. Bueno, explícanos tú, porque fuiste escogida por el consulado de Estados Unidos y nomás fuiste tú y una muchacha de México, entiendo, de México, o sea, de todo el país, y fueron a hacer este recorrido hace aproximadamente un mes. ¿Cómo fue esta situación? En cuanto a lo que es el programa, es un programa no tanto de evaluación, sino es como de compartir. Es donde se reúnen diferentes profesionistas de la educación, y cuando hablamos de profesionistas de la educación me estoy refiriendo desde personas que trabajan en el Ministerio de Educación, maestros, en mi caso directora, personas que investigan en educación. Entonces es un grupo muy digamos, diferente entre sí, pero tenemos un solo eje en común, que es la educación, y todos mortificados por la educación. El Departamento de Estado de Estados Unidos hace este programa, yo no estaba enterada de este IBLP, tiene diferentes versiones, en este caso de educación, desde hace 42 años, ¿no? Y el objetivo principal es precisamente de hacer lazos, no tanto de evaluar, sino más bien de conocer qué es lo que hacen en Estados Unidos, cuáles son las tendencias en la educación, y que vayan haciendo conexiones profesionales, y aparte de se van fortaleciendo los diferentes países, ¿no? con Estados Unidos en medio. Sí, claro, por supuesto. Estados Unidos es un país que se nutre de muchas ideas internacionales, y por supuesto que a ellos les interesa tener siempre lo mejor. Lo hemos visto en sus documentales. Hay un documental de Michael Moore que se llama ¿Qué invadiremos después?
y que tiene mucho que ver también con el nivel educativo. Y hablando ya de esta situación, porque igual conviviste con gente de Kuwait, que de Irak, que de, pues no sé, de China, de muchos otros países, y tú como mexicana y como directora, y como que a ti te llega, estás en una parte ahora sí que intermedia, porque te llega todo lo que es la educación básica y preparas a los alumnos para la educación superior, estás justo en medio y es un buen pulso. ¿Cómo estamos en México comparado con Estados Unidos y con lo que conviviste en otros países que, sin haber ido, también compartieron su experiencia, cómo está la educación en otros países? Pues por algo nos llamamos la media superior, ¿no? Porque Ajá. como tú bien lo dices, pues estamos exactamente en el medio, somos el eslabón entre la básica y la superior, ¿no? La educación superior. Siento yo que no hay ninguna, como dice el dicho, no hay felicidad completa, ¿no? Uh-huh. Entonces cada país tendremos similitudes, tendremos siempre semejanzas, diferencias, pero yo me fijaba, son plataformas diferentes para poderlos comparar, ¿no? No te puedo decir estamos mejor o estamos peor, Ajá. porque cada quien tiene un contexto. Cada país tiene un contexto y ese contexto se refleja en la educación, ¿no? Sí. Entonces, pero por ejemplo, yo te puedo decir, no te puedo decir si estamos mejor o estamos peor, pero sí te puedo decir las diferencias que yo encontraba, por ejemplo, con Estados Unidos, que lo tenemos tan cerquita. En cuanto a la media superior, en el 2008 se hizo una reforma, la llamada reforma educativa, que sí. querían, en este caso, bueno, antes en el 2008 era para la media superior, como que estábamos muy aislados todos, ¿no? Y se generó un currículo común entre sí. todas las medias superior, porque habemos muchas diferentes instituciones. Estamos los COBACH, los de GETI, le van hablando, ¿no? según el subsistema. Entonces se generó ese marco curricular común para que todos los alumnos a nivel federal tuvieran las mismas competencias o que se desarrollaran las mismas competencias. Y ya dejaban un poquito abierto para que cada estado dentro de su contexto, aparte de ese que era la columna vertebral, el marco curricular común, fueran adaptando según el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor para nosotros como Sonora, aquí como Caborca, nosotros no podemos poner en nuestra educación algo de marítimo porque pues no lo tenemos, no es cerca de nuestro contexto. Que sería el caso de Guaymas. Exacto, Puerto Peñasco. Y tal vez Guaymas y Puerto Peñasco no tienen un contexto tan metido tal vez en la minería como estamos nosotros. Así es, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y yo te puedo decir que nuestro sistema educativo, a raíz del 2008, como que trató de unificarnos y decirnos, mira, este es el camino de lo que tienen que tener tus egresados, ¿no? Después ya lo van transformando, pero ese fue el primer paso. En Estados Unidos, cada estado decide la educación que van a tener. No hay un eje central, no hay un eje común, un tronco común. Se hablan de marco curricular común, de la currícula, como le llamaban ahí, uh-huh. pero a fin de cuentas el estado es el que decide, por eso vemos que hay muchas diferencias entre los estados, ¿no? Arizona es diferente a Wyoming, a Seattle. A todos, porque ahí nos explicaban que el gobierno estatal es el que decide la currícula. Uh-huh. Entonces, ya lo único que tienen a nivel como nacional, digamos así, es el examen para ingresar a la universidad. Uh-huh. Entonces ahí ven que a diferentes estados les va mejor que a otros. Entonces esa es la primera diferencia que yo encontré, que nosotros tenemos como una federación más sustentada en educación, y en Estados Unidos la federación no está tan adentrada en lo que es la educación. Número 2, lo que yo vi, en Estados Unidos la federación te marca los capítulos, así como nosotros tenemos el objeto clasificador del gasto, ¿no? Que el 1000 es para tal, remuneraciones, etcétera, sí. ¿no? Allá en Estados Unidos también tienen el capítulo, eso es lo que hace la federación, y para ellos le dan mayor importancia a lo que son las infraestructuras. Digamos el capítulo 6000 para nosotros. Así es, entonces haz de cuenta que ahí pues yo veía escuelas súper modernas, con equipos, con un gimnasio de $1 millón. A nosotros nos tocó Oklahoma, porque éramos 24, pero después nos separaron en equipos de 6 para asistir a las escuelas. Es más fácil en grupos pequeños. Entonces nos llevaron a por ejemplo, una preparatoria, y pues yo, wow, las instalaciones súper bien y todo.
pero ahí adolecían, bueno, lo que hay problema en Oklahoma es que los salarios de los maestros son de los más bajitos. Entonces están batallando ellos con que quieran ser maestros. Entonces la imagen del maestro también no está igual que aquí en México, como quiera que sea. En nuestros tiempos era todavía más, o sea, el maestro, y lo respetabas dentro y fuera de la escuela, y ahorita yo creo que te pasará lo mismo que a mí. Yo veo a mis maestros y, oiga, maestros, hasta la fecha son mis maestros los que fueron desde... De usted y todo, ¿no? Así es. Entonces, la imagen ahí, yo lo que siento en Estados Unidos, pues ya nadie quiere ser maestro, pues. ¿Por qué? Pues por la cuestión económica, y se entiende. Y luego, por ejemplo, ya no te pagan tus vacaciones, ¿no? Eso de aguinaldo, digo, para ningún gringo. Pero, y la cuestión sindical. Yo también pregunté eso, precisamente. Claro, porque los sindicatos son como, como los verdaderos dueños de la educación, los verdaderos dueños del seguro, los verdaderos dueños de Pemex, son los sindicatos. Sí, pues yo en Oklahoma hice esa misma pregunta. Entonces yo les decía, bueno, que no tienen sindicato, y ellos me decían, no, sí tenemos, pero por ley están prohibidos todo tipo de huelgas. No pueden ellos hacer ninguna huelga. Y uno de los maestros con los que yo hablé me comentaba que ellos no sentían ese apoyo del sindicato. Claro. ¿No? Pero ellos sí están, a lo que me comentaban, nos comentaban, hicieron, creo que el año pasado, una marcha, que fueron todos los maestros caminando, o sea, pero no era huelga, ¿no? Era una marcha, y en una manera de protesta. ¿No? Con unos cartoncitos y dan vueltas ahí en el Capitolio del que sea, y esas son sus grandes protestas, y ya pasan algunos y pitan, ya son muy aburridos para esos los gringos. Pero ahí es lo que te puedo decir de las diferencias que yo vi. O sea, no te puedo decir estamos mejor, porque si me hablas en cuanto a infraestructura, no, pues ahí sí te digo, no, pues estamos abajo, ¿no? Pero si me hablas en cuanto a los derechos laborales de los maestros, pues siento que estamos un poco mejor nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas discrepancias. Podríamos combinar, mira, un intercambio, ¿qué te parece, Olga? Les mandamos unos 27 líderes sindicales para allá, y que ellos nos manden unos 27 gimnasios y... Yo quería los gimnasios, yo no quería mandar a que me manden los gimnasios, que me manden las computadoras que tienen, las impresoras 3D, los chamaquitos haciendo sus diseños de portalápices y todo eso, y los mandaban a imprimir, uno aquí, ya quisiera una láser a color. Ya quisiera la tinta para la que tienen ahí, ¿verdad? Y ahorita ellos imprimen en 3D, no tenemos plástico. Papel, dicen. En plástico. En plástico. Sí, yo veía, o sea, para mí era, la verdad, te soy sincera, ¿Niños de qué edad? ¿De 14, desde la 15? Secundaria lo tienen. Esos niños ya hacen cuestiones de 3D, o sea, ellos pueden imprimir algo parecido a esto, perfectamente bien, y aquí andamos con que saca la orden para comprar la tinta, y no. Exacto. ¿A qué cuenta va cargada? Pues tú ponle la 2000, ¿no? Es increíble el nivel de diferencia. Pero es un contexto diferente, estamos viendo diferencias. Y ahora en la cuestión académica, que también es súper valioso. Ya vimos la situación laboral, por lo menos de lo que Oklahoma no se casen ustedes con un maestro de Oklahoma, gana poquito. Tampoco se casen con el líder sindical, que yo soy el líder del sindicato, no sirve de nada. Pero en lo otro muy súper avanzados, y obviamente hasta se puede decir un despilfarro en tecnología que los americanos se la gastan solo para eso, ¿eh? Pero en la cuestión académica, ¿qué notaste, por ejemplo? Mira, yo vi muchas cosas muy impresionantes. Por ejemplo, Oklahoma es por ser uno de los estados donde hay etnias, ¿no? Que están los Cherokees, los Pawnees, los diferentes... los diferentes tipos de marcas de carros, iba a decir yo. No, de los diferentes indígenas, ¿no? Nativos. Sí, nativos. De que son indígenas, ¿eh? Ya basta esa... Son indígenas, no tiene nada de malo ser indígena. Bueno, pues a ellos le llaman nativos, ¿no? Claro, porque es políticamente incorrecto decir indígenas, pero son indígenas. Y en cuestión académica, ahorita que me comentabas, yo quedé muy impresionada porque hay una escuelita que están queriendo promover que no se pierda la lengua cherokee. Sí. Y desde los niños, entonces cómo les estaban enseñando. Ahí no había muchas modernidades, sin embargo, sí traían los niños sus laptops y todo eso en el salón, pero como todo era en lengua cherokee, hasta llegar a cierto nivel ya los mandan al inglés. Nos hicieron una demostración de un canto muy, muy interesante. O sea, ellos en cuestión académica, aparte de tener lo que es lo normalito, ahorita específicamente en esa escuela, ellos están promoviendo y entre los
las nuevas generaciones el lenguaje cherokee para que no se pierda. Ahora, la lengua materna, ¿qué tan importante sería hacerlo aquí? Por ejemplo, Tohono, ni la regidora étnica lo habla. Así estamos de fregados aquí. Ya es una lengua que ha ido muriendo, y no solamente ha estado muriendo, sino que parece ser que no tiene ningún tipo de promoción. Pero, por ejemplo, en el Desemboque, sí tienen una escuelita... Los seris. Los seris, ajá, claro. Sí tienen una escuelita que hace lo mismo, ¿no? Pero ahí, no sé, a mí no me ha tocado ir ahí a la escuelita, pero sí sé que lo tienen. Es muy diferente, ¿eh? Yo te digo, yo convivo con la gente precisamente del Desemboque de los seris, y el Facebook de ellos está escrito en seri, el Kumkak. Ellos lo viven, lo sienten, es parte de su cultura. Pero yo me refiero a los Tohono de aquí. Okay, por ejemplo, en Pitiquito, que es como el lugar donde sería el municipio de los seris, de esa región del Desemboque. No creo que en el Cobach digan, no, vamos a aprender el seri. O sea, ¿qué sentido tendría? O pápago, o sea, pero a diferencia en Sales, en Arizona, ahí sí las escuelas son en Tohono. En Oklahoma, como te digo, ese también. Y lo más curioso, porque pues a nosotros nos llevaron ahí, no por esa cuestión, sino porque esa escuela tiene todo el equipo para producir su material didáctico, porque no hay libros en el Cherokee. Claro. Entonces ellos tienen todo eso. Sus impresoras, todo. Sus impresoras, tamañas impresoras, sus encuadernadoras, y es una escuela chiquita. O sea, estamos hablando de 6 grupitos, 7 grupitos, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas en cuestión académica que a mí me sorprendió mucho, porque pues ves la diferencia, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, aquí con una escuela rural, donde vamos a ver esos equipos para ayudar a cuestión material. Sabemos que la SEP nos las da, ¿no? Pero hay por ejemplo, en Quitoac hay una escuela que es como una especie de, ¿cómo le dicen? Albergues, ¿sí? Y ahí viven, y la maestra habla Tohono, todo esto. En la Y hay un kinder incluso que se considera como indígena, ¿no? Y también ahí les hablan en diferentes dialectos, porque la Y pues tiene triquis, zapotecos, mixtecos, ¿qué más hay? De todo, está muy revuelto, todo como llega mucha gente de Oaxaca sobre todo. Y pues sí, las situaciones son precarias. O sea, son muy, muy precarias. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención en la cuestión académica es que a Estados Unidos le está apostando mucho a la educación en línea. Tienen una preparatoria completamente online. Entonces, nosotros nos entrevistamos eso fue en Salt Lake City, creo. Porque ya eran tantas ciudades que después me perdí, ¿no? Pero no ve poniendo fotografías, por favor. No sé si era en Salt Lake City, sí, creo que sí. Y ahí me sorprendió mucho que nos dieron esa plática con esa preparatoria en línea, y yo decía, nos pusieron una alumna para hacer una conversación, se dividieron en grupitos, y yo le preguntábamos a la alumna por qué había decidido irse por una escuela pues virtual, ¿no? Y no presencial. Entonces, lo curioso, primero, el primer motivo, sí dije yo, ok, tiene razón, porque dijo por cuestiones médicas, que iba a tener una operación de un pie, algún problemita que tenía, y que iba a estar incapacitada, iba a estar en cama y que no quería perder clases. Entonces, ok, dije, es razonable. Pero después, en la plática también decía, es que así ya no tenemos bullying en las escuelas. Entonces, yo en lo personal, y lo compartía con algunos compañeros, le digo, yo no estoy en contra de la educación online. De hecho, nosotros en Cobach tenemos el recursamiento virtual para los alumnos que reprueban. Ok, no vas a estar en presencial porque reprobaste 3 o algo, fuiste baja, o inclusive, por ejemplo, si están en curso normal y reprobaron 2, para que no estén asistiendo a la escuela, ok, tú llevas tu curso normal en el presencial, pero tus materias sueltas, como le llamamos, las vas a llevar en línea. Los MS famosos, ¿no? Los MS famosos, o simplemente los PMS, que sean puros materia suelta, que esos estaban todos reprobados, ¿no? Y ahí yo no tengo, o sea, yo digo, está bien, pero el solo hecho de que estén completamente en línea, yo digo, los muchachos van perdiendo esa habilidad del convivir, o sea, claro.
En lo personal yo siento, ¿no? Sí. Y se lo comentábamos ahí a la muchachita que si no pensaba que necesitaba esa convivencia porque... ¿Y qué dijo? Eso está interesante. Ella decía que pues que la escuela sí hacía de repente como campamentos o algo de cuenta, eran en línea, pero ¿sabes qué? Este día si gustan venir vamos a ir a fulanita parte, un parque. Vamos a ir a pescar. Ajá. Pero no todos acuden, ¿no? Entonces ya no, es opcional, pues. Pero pues ella estaba muy contenta en esa escuela, ¿no? Pero yo sí pensaba en eso porque decía, no los podemos separar porque tienen que ir también trabajando esa habilidad social. Sí, claro. Es parte de la educación integral. Y es parte de tu vida, o sea, no puedes tú aislarte. Bueno, sí puedes aislarte, pero pues creo yo que pues imagínate la prepa sin convivencia. No, yo digo que la prepa es la etapa más bonita, ¿no? Es para mí, de todas, la prepa yo la gocé, o sea, sí. Es donde se hacen los amigos, donde está, no, es donde está el fuego. Y quitarte de eso, o sea, yo digo, pues... Sí, quitártelo por una situación de lo que sea, salvo una cuestión extrema. Sí. Sí, es increíble. Pero, sí, perdón, ahí mismo, fíjate, no era en ahí mismo, porque eso era en Salt Lake City, en Oklahoma, en la Universidad de Oklahoma, tienen un robot dentro del departamento de tecnología. Entonces, para los muchachos que tienen, así como esta muchacha decía, una operación, algo que los incapacite ir a la escuela, a mí se me hizo muy interesante. Es un robot, no sé si viste cuando salía el Sheldon en Big Bang Theory, sí. El que traía la tablet con la cara de Sheldon. Ajá. Pues haz de cuenta es ese robot. Ajá. Y lo usan para cuando un muchacho está en cama, está teniendo alguna convalecencia, perdón. El muchacho se conecta a ese robot desde su casa y él está en clase y él puede participar y con la tablet en la cara, y con la tablet, así como el Sheldon, y él se puede dar vuelta y está dentro del salón, pues. Ajá. Y está tomando la clase, está participando. Eso se me hizo muy interesante. Eso sí es inclusión, pues. Se me corría, se me antojó una torta y sales con el robot. No sé, ¿verdad? Está interesante. Bueno, es una manera de aprovechar la tecnología, pero también de incluirte en algo que pues no estás, pero sí estás, ¿no? Exacto. Que es súper interesante. Sí. Y en términos, por ejemplo, que si tú le preguntas a un alumno de ahí de Oklahoma, oye, ¿cuál es la capital de Dinamarca? Y que te diga, París. ¿Cómo está el nivel? No tuvieron oportunidad. No tuvimos esa oportunidad, no, porque por ejemplo, cuando íbamos a las escuelas, nosotros era nada más el tour, no teníamos mucha, así de académicamente convivir con los alumnos, ¿no? Ajá, hubiera sido interesante eso. Nomás tuvimos esa oportunidad con los niños de la Cherokee, de la escuela Cherokee, y fue todo, no, eso no. Sí, son comunidades, yo creo que en el fondo los americanos tienen mucho cargo de conciencia con sus comunidades, como dicen, nativoamericanos o como sea. Yo creo que tienen mucho cargo de conciencia, pero bueno, así es la vida, ¿no? Porque ellos no tuvieron esa... Bueno, ahora sí se mezclan, ahora sí es hasta políticamente correcto, pero en su momento eran los blancos y los indios, y listo. Los vaqueros y los indios, así como lo vemos en las películas. Olga, y después de esta experiencia, y llegas otra vez a Tucobacha, Caborca, como que, ¿qué te dan ganas? Aparte del tejabán ese. Pues que ya quisiera gimnasio, ¿no? Pero no nos alcanza para el gimnasio. No. O sea, y si por ejemplo dijeran, oye, Olga, pues, si te dijeran a ti, te vamos a dar la caseta un día, la de Santana, y con el dinero, ¿qué cambios le harías? Comprar computadora. Primero la conectividad. Okay. La conectividad del colegio, porque pues de nada sirve tener computadoras si no tenemos conectividad, ¿no? Es decir, el internet, los modems, el internet para todos, para los jóvenes y todo, porque las aulas con internet hay un montón de aplicaciones en internet que pueden usar y que se pueden en clases, pero la falta de conectividad pues nos limita, ¿no? En ese sentido. Entonces yo pienso que lo primero que haría si me dieran la caseta de, como dices tú, una hora, sería, pues yo creo que me alcanzaría, yo creo, con lo que están cobrando ahorita, me alcanzaría para la conectividad, y a lo mejor al maestro Camacho le ponemos todas las computadoras nuevas, y para traerte los Cherokees para acá y todo te alcanzaría. Oye, qué maravilla, ¿verdad? Y bueno, estamos en una etapa también, coincidirás conmigo, Olga, de que estamos en una etapa en donde el mundo es bien pequeñito, ya no es como nos tocó bueno, a mí, yo hablo por mí, tú eres mucho más joven que yo, que veía, hablabas de otro país y pues sí estaba en chino ir, pero ahora tú ya tienes esta oportunidad de hacerlo más pequeñito, y sobre todo me imagino que llegaste con muchas ideas para
para tu escuela en la que estás dirigiendo? Sí, fíjate. Aparte de la conectividad, ¿qué otra cosa harías? Es que la cuestión de la tecnología es conectividad, es computadoras, lo que nos hace falta, ¿no? Pero ¿no la ahorita, tienen actualmente? Falla la conectividad. Es limitada. Sí. Pero también traigo un plan ya resolviendo la conectividad, de que haya convivencia entre mis alumnos y alumnos de cualquier otro país. Como tengo amigos de, en este caso, pues compañeros maestros de inglés, entonces que se puedan comunicar en inglés, un alumno de Quecaborca con un alumno de Egipto, un alumno de Jordania. El problema son los horarios, ¿no? Que era lo que veíamos. Y que son gente muy explosiva, ¿eh? Bueno, son estudiantes, van a estar moderados por el maestro, ¿no? Pero de esos son de los maestros, porque te iba a decir, aquí los otros de latinos, que eran República Dominicana y que era Brasil, por ejemplo, pues ellos, los compañeros no eran maestros, ¿no? Entonces, de Brasil, Jeff trabaja en el Congreso, es asistente del Congreso o algo así, y Carlos en el Ministerio de Educación. Carlos era de República Dominicana, pero es una de las cosas que traigo así como inquietud, de que sería padre que convivieran, que vieran ellos también con otros alumnos. Y ahorita que dices eso, la importancia de los idiomas, ¿no? Porque si la conectividad está limitada, el idioma todavía está mucho más limitado. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿es obligación tener un conocimiento de otra lengua? Sí, por ejemplo, en Utah comentaba, y me sorprendió mucho, me decía con una de las personas que me entrevisté dentro de la universidad, que en las primarias le ponen 3 lenguajes obligatorios, 3 idiomas. Entonces, en el caso del hijo de esta persona, estaba trabajando con chino y español, y no me acuerdo cuál era. Claro, el chino es el idioma del futuro, ¿eh? Sí, y curiosamente, como iba mi compañero Chon, que era de China, le decimos Chon porque dijo, sí, díganme, porque su manera de manejarlo, el nombre verdadero, pues estaba muy difícil. Estaba en chino, ahora sí, ¿no? Entonces, estaba en chino, sí. Entonces, le habló esta persona, precisamente en esa universidad. Él era la de... ¿Y cuál es el chino? Pues el que está ahí en la puerta, ¿no? Ándale, sí, ahí está Sean. Entonces, la persona esta le habló a su hijo, lo comunicó con Sean por una WhatsApp, por una llamada de WhatsApp, y empezaron a hablar. O sea, él quería que su hijo practicara y ver qué tan bueno en el inglés era, ¿no? Porque él no sabe, en este caso el papá. Y a mí me sorprendió, y decía Sean, es que tiene un nivel de inglés súper bueno, me decía, o sea, está muy bien. O sea, quiere decir que la escuela, porque él nomás está estudiando en la escuela chino, creo que estaba en 5º año de primaria, chamaquito, y ya hablaba en chino. El niño de Utah, que estaba estudiando, Utah, ya hablaba un chino muy bueno. Para conversación, que con mi compañero pudo conversar. Fíjate que en México, en Caléxico, que es muy pequeñito, les enseñan chino y también está muy avanzado. Es que el chino es el futuro. Sí. O sea, no te preocupes, tú aprende inglés y ya eres un viejito, pero si eres un joven millennial y dices, ¿qué voy a hacer en el futuro? Aprende chino, de verdad, yo lo recomiendo mucho. Así como a mí me tocó el inglés prácticamente de obligación, yo les sugiero a la gente que para hacer negocios hablen chino. Sí, así viene la cosa. La verdad que sí. Y viene también mucho todo en online, viene todo esto, lo que estás comentando, que tú viste el futuro. Así es. Tú estás viendo el futuro. Y para los arquitectos, pues ya, pura realidad virtual, ¿no? O sea, ya en la Universidad de Oklahoma nos ponían los Googles de realidad virtual, y te ponían la casa y súbete, ya subías al 2º piso, abrías puertas. Los arquitectos ya te diseñan todo, y ya nada de que vas a ver un plano y aquí va a quedar la cancha, y, qué bien. No, ahí ya te metes a la cancha, ves al CANDE, todo lo que hay en esa realidad virtual, qué suave. Sí. En cuestión médica también teníamos el cuerpo humano y los huesos los iba separando, o sea, no, sí, muy impresionante. En Utah nos tocó ver lo del cuerpo humano, ¿no? En realidad virtual. Qué maravilla lo que se está viviendo, y bueno. Y la realidad aumentada, que esa es otra. ¿Qué es esa, la del peje o qué? No, es la que te ponen otros goggles y tú estás viendo, y haz de cuenta con el dedo, estás como si fuera tu mouse. Y por ejemplo, en el museo, fuimos al Museo del Holocausto en Washington, súper padre. No tienen mucha tecnología ahorita, ¿no? Sí tienen, o sea, videos, todo eso, pero lo que están implementando, hay un pasillo donde están todas las fotografías de las víctimas de los judíos. Entonces traen
un proyecto de que con tu celular, tú vas a llevar tu celular y vas a escanear la foto y te va a salir quién era. Esa es la realidad aumentada, ¿no? Ajá. Quién era. De cada personaje. Si murió, si no, de cada foto. Y de cada foto. Sí, o sea, va a ser sorprendente. No es mucho trabajo, pero es el futuro. Pues. Deberían de ser una de la CIA también, así, cómo mataron a Che Guevara, cómo pusieron a Pinochet, a Salvador Allende. O sea, también, o sea, es otra parte, ese es el otro holocausto, ¿eh? Increíble lo que están viendo. Pues, el gran reto de la educación en México, ¿eh? Sí. Olga, ese es el gran reto. Un país educado es un país que progresa. Exacto. Y nosotros... De veras, no avanzamos porque nuestra educación, que tumban la reforma, que sí, que no, pero creo yo que debemos ser mucho más exigentes. Mira, yo ya en el último día del programa nos daban 2 minutos para hacer una reflexión de todas las 3 semanas que duramos allá y todo. Y yo te lo comparto, a fin de cuentas, lo que yo dije en resumen. Y es lo que yo pienso también. Estados Unidos podrá tener todo el equipamiento, las escuelas súper bien y todo, pero en lo personal, y a lo mejor porque también soy maestra, ¿no? Pero sí. Yo siento que el tener a un maestro que vale, y lo vemos mucho aquí. Hay maestros que trabajan en escuelas rurales, que no tienen nada de medios y todo, y sus niños aprenden mucho, ¿no? Y yo en lo personal siento que la educación, ahorita el mundo sí es cierto que está muy avanzado y los muchachos son muy capaces y aprenden solos. Ahorita ya no estamos como antes de que aprendan, sino guiarlos. Y si tienes un maestro inspirador, independientemente que tengamos muchas carencias, esos muchachos, aquí tenemos la prueba, o sea, esos muchachos salen adelante y se pueden comer al mundo porque tienen mucho talento, nomás necesitan una guía. Y eso lo valoran mucho los gringos. Un mexicano que llega ya con este tipo de cosas que te va a decir, yo te hago una tacita así de plástico, sí, pero yo te puedo... el mexicano, la educación mexicana sí realmente la valoran mucho en su manera de escribir, en su manera de hacer, en sus conocimientos. El mexicano realmente sí está muy, muy, muy preparado. Y sí es cierto, los casos estos que hablas, que no necesitas ir a Oaxaca. Si tú dices, quiero ir a una escuela rural que esté bien fregada y voy a ir a Oaxaca. No, ve aquí pasando el Cerrito de Virgen, la escuela que tú escojas. Es un verdadero reto para la gente que está educando ahí. La verdad que sí, y yo tengo compañeros maestros de primaria, maestros de la media superior, de secundaria, y veo casos ejemplares, o sea, que digo, salen avante a pesar de los pesares y los muchachos crean esas competencias y esas habilidades, ¿no? A lo mejor si tuviéramos ya la tecnología, pues salieran mucho mejor, ¿no? Pero los muchachos, y bueno, yo en lo personal, como te repito, yo digo que la figura del maestro todavía aquí en México es muy importante, ¿no? Sí. Esa es la clave, pues, de lo que es la educación, ¿no? Sí. Sin darle todo el cargo de que él es el responsable de la calidad, como dicen, no, pero inspira, que es lo más importante. Claro, y bueno, la educación también tiene muchas variantes, como tú decías hace un momento. Qué interesante lo que estás comentando, y bueno, esta experiencia imagino para ti que es reveladora y de gran relevancia en tu vida, porque son de esas experiencias que te marcan y que dices, Dios, cómo hay cosas por hacer. Definitivamente, y como ahorita bien lo decías, te muestra que el mundo ahorita es pequeñito. Antes, para yo comunicarme con mis primas de Tucson, pues las cartas, ¿no? Y porque las llamadas de larga distancia eran súper carísimas y todo. Pues ahorita en la mañana, nomás para comentarte, mi compañero de Montenegro cumpleaños, pues luego el mariachi, ¿no? Por WhatsApp, y estas las canciones típicas de mexicanas, y fascinado él, ay, qué padre regalo me diste, que muchas gracias. O sea, el mundo ya estamos todos conectados, o sea, ya no nos comunicamos porque nos queremos. Y que seguramente, ahora que estuviste en esa experiencia con multinacional, te quitaste muchos prejuicios, ¿no? Porque ahorita que dije eso, los explosivos, disculpen, pues es un chiste que no me lo podía guardar, pero te quitas todas esas broncas de que el árabe es un tipo raro que nomás misógino, todo eso. Sí. Te quitas esa bronca. Yo de Montecarlo ahorita me imaginé de Montenegro, me imaginé al tipo así recibiendo su mensaje de WhatsApp en medio de una balacera en un edificio, así abajo un escritorio. Ay, muchas gracias. Te quitas todos esos prejuicios, sí, son países. Montenegro es un país muy, muy calmado. Pues últimamente, yo creo, porque sí, pues antes, ¿no? Cuando era de la Unión Soviética, todo esto. Sí. Toda esta separación. Lo que fue Montenegro, Yugoslavia,
todo Herzegovina, todos estos lugares fueron verdaderamente lugares donde masacraron humanos. Pobrecitos, o sea, y no hace mucho este muchacho que consiste, pero yo creo que es hijo de esa revolución. Ajá. Sí, y definitivamente, como te digo, es un mundo pequeño, como dicen en la casita de las muñecas en Disneylandia, ¿no? Es un mundo pequeño, realmente es un mundo muy pequeño, y esa idea que tienes de que tus alumnos aprendan y que digan, no, pues quiero saber qué están haciendo en Italia, quiero saber, y sí, ya el mundo es muy, muy pequeñito. Así es. Exactamente, lo único que nos divide es el horario. Y ahorita los muchachos tienen oportunidades que ya que hubiéramos querido tú y yo cuando estábamos estudiando. Ahorita te comparto, tengo 3 equipos que están participando en Jóvenes en Acción, y esos, para ser Jóvenes en Acción, necesitan tener un nivel de TOEFL, de inglés, hacer un proyecto, etcétera, y hay 3 equipos de Caborca que están participando. Tenemos alumnos que están participando en esta hora del cambio joven, un proyecto que también lanzaron hace poquito. O sea, hay muchas convocatorias. Ahorita acaba de salir una convocatoria si quieren estudiar en China, en 2000 ahora en este año. O sea, hay muchas convocatorias que tienen muchas oportunidades. Ya el que no lo aproveche es porque de plano no quiere, pero hay mucho ahorita. Y prepararte y encontrar que en cada joven la motivación va a ser diferente. Porque a veces queremos como lo que me inspiró a Néstor, pues se lo va a poner a Ricardo, pero no es lo mismo. No. Cada quien es diferente y cada quien tiene sus propias aspiraciones, ¿no? Exactamente. Y la manera de resolver las cosas también. Mira, dice Julio Cruz, no sé si lo conoces, dice un saludo afectuoso, maestra Olga Valencia Gutiérrez. Muchas gracias, maestro. Saludos. Qué buen tipo es Julio, ¿verdad? Sí, claro. Es un tipo muy, muy valioso. Y bueno, él empezó como por acá y terminó allá, y tú empezaste por allá y terminaste acá. Fíjate lo que es la vida. Pues yo creo que empezamos, yo empecé al mismo tiempo los dos, y el maestro como que más empezó aquí, pero luego ya como que se concentró mucho en Pitiquito, sí, ¿no? Yo empecé en los 2 lados y luego como que me concentré más aquí en Caborca. Pitiquito es uno de los lugares más fregones que yo conozco. Yo conozco lugares geniales en el universo, y de veras que he estado en muchos lugares. Pitiquito, y de veras lo digo de todo corazón, Pitiquito y Arivaca, Arizona. Que deberían ser ciudades hermanas, son geniales los 2 lugares. Es que no conozco Arivaca, Arizona. Yo llegué a Arivaca con terror, porque ahí vive un tipo loco que se llama Tim Foley, y es cazamigrantes, y es un tipo así, y es como una especie de Minutemen que andan en Arizona, y salen en camionetas vestidos así de soldados con metralletas, y están bien locos. Entonces yo tenía miedo, dije, esta gente de Arivaca debe estar igual, piratona, así. Y es un lugar de 600 habitantes. Luego que empiezas a convivir con los 600, con el resto de los habitantes de Arivaca, que la mayoría son rancheros, te das cuenta que de los 600, 590 son a todo dar, y son 10 locos nada más. Y dicen, por 10 locos nos hace una fama a todos de que estamos mal. Y Pitiquito también es un lugar genial, con la ciénega, con estos lugares únicos, y que yo tengo la certeza de que Pitiquito es uno de los lugares más increíbles que hay en Sonora, ¿eh? Sí. En Sonora. Pues que te voy a decir yo que yo vivo ahí. Tú vives ahí, ¿verdad? Sí, ahí vivo. Y fuiste primera dama. Sí. Y bueno, eres hija del maestro Chano. Del Chano Valencia, un tipo genial. ¿Cómo fue partidos de ajedrez con tu papá? Sí. Muchas horas con tu papá. ¿Te ganaste? Nunca. Nadie le podía ganar. Nunca le pudimos ganar. Y hablo en nombre de toda una generación de ajedrecistas que fuimos frustrados por el maestro Valencia, sí. Pero era un tipo que jugaba el ajedrez, pues no sé, las matemáticas y el ajedrez eran su pasión, ¿verdad? Sí, llegó a jugar ajedrez en 3D. ¿Es en serio? Sí. Era tanto, él dice que dejó porque ya era una obsesión, ¿no? Me platicaba a mí, ¿no? Que llegó a jugar sin tablero incluso. O sea, sin tablero, mental. O sea, con razón nunca le pude ganar. Sí, estaba pesado. Y siempre en los concursos de la universidad yo quedé en tercer lugar. Ajá. Y una vez en segundo, porque se enfermó el segundo lugar, se enfermó. Y entonces jugábamos siempre tu papá, Ricardo y yo. Y jugábamos Ricardo Ramírez, un gran ajedrecista, y nuestro consuelo era que nunca le podíamos ganar, y éramos siempre los que andábamos compitiendo. Y total que un día ya nos saltamos y nos pusimos a jugar esas damas, de esas que juegas en las mesas de la Pepsi, españolas, ¿no? Damas inglesas le dicen, ¿no? De esas que brincan y las coronan y todo. Y ahí sí, ya bien fortalecido, y también nos fregaba ahí.
Qué buenos recuerdos. Sí. Pues qué buena oportunidad, Olga, de platicar contigo esta mañana y saber en qué momento estamos, y lo que dijiste pues fue muy importante para la educación, porque a veces pensamos que todo depende de bonitas aulas, de dinero, de recursos, pero no, al final de cuentas los que están ahí son seres humanos. Así es, y siempre tenemos que tener, quienes trabajamos en educación, y es algo que siempre comenta el maestro, el doctor Julio, y yo se lo admiro también, quienes trabajamos en educación tenemos que estar mentalizados, que no estamos produciendo una lata, no estamos produciendo un producto sin vida, ¿no? Hasta nosotros trabajamos con emociones, con alumnos que tienen problemas, contextos más a esa edad, o sea, que están cambiando, que están definiendo su personalidad, que vienen de su casa, a lo mejor tuvieron algún problema. O sea, nosotros trabajamos con seres humanos, y estamos formando seres humanos, y una de las cosas que tenemos pues en Cobach es que tratamos de formar seres humanos integrales, ¿no? De todo. Como bien decías ahorita, cada quien tiene a lo mejor uno les gusta más el deporte, otro les gusta más lo académico, otro les gustan las cuestiones culturales, y bendito Dios, en Cobach tenemos de todo para el que quiera, ¿no? Qué suave. Pues ahí está el Cobach, el gran reto educativo, y de verdad cuando digo eso es la gente que la hace en el Cobach, ahora sí que como la canción de New York, la puede hacer en cualquier parte. Así es. Sí, definitivamente. Me decía mi amigo Alfredo, que es una referencia aquí en el noticiero, su hermana estudió en Elías, y cuando se vaya a estudiar esto de sistemas, que empezaba ya en los 80s, cuando estaba en la universidad, y ella se va a la UABC a estudiar sistemas, licenciado en sistemas, y dice, cuando llegamos ahí, los que veníamos de Elías tuvimos que tener unas clases especiales en matemáticas, en todo, y los del Cobach Caborca, nada, estaban al 100. O sea, ellos no llevaron esos cursos, y eso es una garantía que nomás te va a dar el Cobach, y que de veras, todas las preparatorias que te digan que fui, que vino, no se van a comparar jamás en lo académico con el Cobach. Y eso no lo digo yo, lo decía mi papá. Mi papá lo decía con una certeza. Yo te aseguro que la calidad académica del Cobach es muy superior a Elías, que se la dan de muy Popov, no le llega ni así al Cobach en lo académico. Sí, me decía, en palabras de un alumno, me decían el otro día, maestra, es que yo quiero terminar el Cobach, me decía, porque yo sé que vale más de un certificado de Cobach, me decía el muchachito, y me quedaba, ¿cómo que vale más, Leo? Sí, más. Me decía, es que vale más que diga en mi papel de egreso que salí del Cobach, las universidades me van a cotizar, voy a estar más cotizado por las universidades. O sea, yo me quedé, wow. Sí, eso es cierto, me lo decía un alumno. Eso es pensar en inversiones. Y decía algo muy interesante, papá, cuando llega mi papá al Cobach y le toca como clausurarlo porque no tenía mucho futuro, tenía su historia el Cobach, pero no progresaba, tenía muy mala fama además, y decía mi papá, yo me traje a González Montesinos de Elías, porque ahí daba inglés en Elías, y me lo llevé al Cobach a dar filosofía. Ve la enorme diferencia, porque el doctor pues es filósofo, sí sabe inglés y todo, pero no, el nivel de comparación, y eso para mí fue, mi papá qué bueno era para esas cosas, ¿no? Para ver perfiles que a veces son tan importantes. Sí, porque el hecho de hablar inglés no quiere decir que sabes cómo enseñarlo, porque puedes hablar perfectamente inglés, pero tienes su metodología. Y aunque seas el mejor maestro de inglés, pues yo creo que era mucho mejor en filosofía que en inglés, así seas el segundo mejor hablante de inglés en el mundo, ¿no? O el primero. Así es esto, ¿no? Y bueno, los perfiles ojalá se sigan cuidando en el Cobach y no estén ahí nomás. De veras, me da mucha tristeza que yo les digo mucho, invítenme a platicar de periodismo con los alumnos que quieran estudiar periodismo. Me interesa mucho hablar con ellos, y todos los riesgos y todos los peligros que hay en esta profesión, para que sepan cómo está la onda, ¿no? Así es. Y porque a veces vemos maestros que nunca han practicado, o que saben la teoría, pero en la práctica es aprendes más en un día aquí de corretear. Sí, y ahí en los perfiles ahorita pues estamos normados, ¿no? Con la reforma, y ahí te dice qué perfiles son los idóneos y todo, claro. Y nomás te maneja el perfil, no la práctica, ¿no? Por exacto. Eso es que, qué tristeza. Y en Estados Unidos no. Yo por ejemplo conozco a
a Valeria Fernández, que es como la directora ahorita en la Universidad de Arizona, no, la Universidad Estatal de Arizona, la que está en Phoenix. Ella es como la directora de todo el asunto de periodismo, pero en Uruguay ella tiene su carrera que es en letras hispánicas o algo así, y en Estados Unidos ciencias políticas, y sin embargo está de directora de todo el programa de periodismo, pero tiene 20 y tantos años en esto, ¿no? Sí, de hecho, era algo poquito de lo que te comentaba ahorita. En Estados Unidos, bueno, yo te hablo por Oklahoma, ¿no? Supongo que en todos los estados así. Como tienen que no hay muchos para maestros, que nadie quiere. Sí. Ya nomás con que tú llegues con el título, sabes que tengo este título, ya puedes entrar al aula, ¿no? Entonces te dan, ya ves que necesitas una licencia para enseñar en Estados Unidos, y cada estado es diferente la licencia. Si tú tienes una licencia para educar en Arizona, no te sirve para educar en Oklahoma, ¿no? Tienes que volverte a hacer una licencia allá. Entonces, la única licencia que vale en todos los estados es la de manejo. De manejo. Sí. Sí, bien curioso, pues era una cosa de las que se me hacían muy, muy extrañas. Pero a lo que voy es que cualquier persona con experiencia, bueno, con el título, y allá en Estados Unidos, si le añades la experiencia, como me comentas, pues va a ser contratada inmediatamente, porque no hay maestros, hay esa demanda de maestros, pues. Pues muy interesante lo que estás comentando. Muchas gracias, Olga, por haber venido. Te mando saludos. Brenda Zelaya dice: saludos a la maestra. Yo siempre lo digo también, la mejor preparatoria de Caborca se llama Covach, sin lugar a dudas. Sí, tienes razón. Y todos los que somos covacheños nos sumamos como hermanos, a pesar de haber sido MS, muchos de ellos. Quien no fue MS no fue, como dicen, no sí, fue Covach. No fue el Covach, o fue un tipo raro en el Covach. ¿Por qué no fue MS? Algo está mal. Yo fui rara, yo no fui MS. Nunca. Yo también conozco a Lourdes Martínez, y es doctora, una eminencia también, y todo lo que tú quieras, y decía que también nunca fue MS. No, yo trataba de que antes nos tocaban los sumarios, ¿no? Que tenías que tener cierto promedio, y para mí filosofía era una de mis, o sea, de los cocos, no entendías a Kant y todos esos. No me gustaba, no sé por qué, tenía esa fobia, ¿no? Pero salía bien nomás para no hacer sumario. Sí. ¿No? Sacaba, si 80 me pedían 80, como sea, lo lograba. Pero matemáticas y todo eso sí se me daban, ¿no? Yo creo que a mí me fue bien, al final de cuentas, no era el mejor alumno, tampoco era el peor, pero ¿qué te diré? O sea, ahorita vemos eso de Kant y todos esos, y siempre sé quiénes son, y veo las guaninas, las citocinas y todas esas cosas de biología, pero no sé por qué se me pegaron. O sea, yo era un alumno bastante inquieto, juguetón, lo que tú quieras, pero tenía la habilidad. Es que yo debo de confesar muchas cosas, o sea, ay, Dios mío. Yo me aventé un semestre, Olga, sin cuadernos. ¿Cómo le hacías? No sé, estaba exento en inglés. Y luego cambió el sistema mendigo del inglés. Yo tenía muy buen inglés ya. Y luego cambió el sistema y lo decía, pero en inglés: ¿cuántos átomos tiene el hidrógeno? Y yo, ay. Y fue donde valí, pues, ¿no? O sea, yo sabía toda la traducción perfecta y decía, sí sé todo, pero la respuesta no. ¿Te acuerdas también que era el inglés así? No, a mí no me tocó. No te tocó. Era una cosa que yo decía, Dios mío, no puede ser posible que me esté pasando esto. Lo único que podría salir muy bien era en inglés, y cambió el sistema y tenía que responder así cosas de ciencia. Conocimientos. Ajá, en inglés. Y yo decía, me sé todo menos la respuesta. Y ahí me empezó a ir como medio mal, pero bueno, al final de cuentas salí de Covach. Que ya es lo válido. Que era el gran logro de mi vida, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, Luis. A ti, Olga, y qué buena oportunidad de platicar con la directora del Covach, además una persona de una calidad moral, pues a toda prueba, y sobre todo la preparación, y es una garantía que haya gente como ella al frente de una institución tan importante como es el Colegio de Bachilleres de Sonora, plantel Caborca. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, estoy para servir.